Te mandé, creo Muy bien, que estamos pues con este gusto. sale, entonces vamos a empezar. Sí, deja ver. Mm, Bien, pues el día de hoy iniciaremos con lo que es la irrigación del sistema nervioso central. Principalmente, pues vamos a ver lo que es la irrigación del encéfalo, ¿sí? Entonces, como ustedes bien saben, la irrigación del sistema nervioso central va a estar dado por dos sistemas, por el sistema carotidio y el sistema vertebrovascular, ¿verdad? El sistema carotidio que se origina de las carótidas comunes y el sistema vertebrovascular se origina de las arterias subclavias. Entonces, si empezamos con el sistema carotidio, sistema carotidio decíamos que se inicia en las carótidas comunes, que a nivel de C4, entre C4 y C3, que sería el borde superior del cartílago tiroides, se bifurcan en lo que sería la carótida interna y la carótida externa, ya que la carótida común y la carótida interna siguen en misma dirección, ahí en relación con el borde anterior del esternocleidomastoideo, mientras que la carótida externa se va dirigiendo en un plano anteromedial. Y que una forma fácil de distinguir la carótida interna de la carótida externa, pues es que la carótida externa empieza a dar inmediatamente ramos en su porción, en su origen, inmediatamente por arriba, que sería arteria tiroidea superior, y medialmente la faringe ascendente, son los primeros ramos que da esta carótida externa. Ujú. Ya que también a nivel de la carótida externa, de la carótida común en su bifurcación, en relación con la carótida interna, se encuentra el seno carotidio, que ya ven que es un receptor, y en la bifurcación de carótida interna y carótida externa, se localiza el cuerpo carotidio, que es un quimio receptor, y que están inervados por el nervio glosofaringeo y el vago, estos vagoreceptores y quimioreceptores. Si nos vamos enfocando a la carótida interna presenta un primer segmento, que es el segmento cervical, que tiene la característica que no da ninguna rama, y este segmento C1, segmento cervical de la carótida interna, se va a introducir en la base del cráneo, en el conducto carotidio, va a dirigirse hacia el orificio carotidio externo, que ya ven que se encuentra en la cara inferior del peñasco. Aquí tendríamos el temporal, ¿verdad? Aquí que sería así la escámara temporal, el proceso cigomático del temporal, y más o menos por aquí vendría la mastoides y el proceso estiloides. Entonces la carótida interna se va a continuar de su segmento cervical o C1, se va a continuar al segmento petroso o C2, que ya ven que tiene la característica que cambia de dirección y se va dirigiendo medialmente y ligeramente hacia adelante para terminar en el vértice del peñasco, en lo que sería el foramen carotidio interno. Ya ven que esta porción C2, que es la porción petrosa, está subdividida en una porción lateral que está dentro de lo que sería el conducto carotidio de paredes óseas, y medialmente tenemos una porción que no tiene hueso en su cara superior, que es la porción lacerum, ¿no? Entonces aquí tendríamos en el foramen lacerum, donde se va a encontrar también la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, es la subdivisión del segmento C2, que es el segmento petroso, y que medialmente tiene la porción que sería el segmento lacerum, pero en general sería el segmento C2. Este segmento C2, a diferencia del segmento C1, que no da ninguna rama, este segmento puede dar algunas ramitas,
Primero, cuando pasa aquí por delante de la caja del tímpano, aquí tendríamos la caja del tímpano, ya ven que la caja del tímpano, su pared anterior se denomina la cara carotidia, porque está inmediatamente, ¿sí?, en relación con la carótida interna en su porción petrosa. Entonces, a este nivel, la arteria carótida interna puede dar un ramito, que es la arteria carótido-timpánica. Entonces, aquí la arteria carótido-timpánica que se introduce a la caja del tímpano. Y por otro lado, en su porción lacerum, puede dar también origen a un ramito que se va a ir saliendo del cráneo por el foramen lacerum y se va a dirigir hacia el canal del conducto pterigoideo, que ya ven que es el conducto que se encuentra en la fusión de los procesos pterigoides con la cara inferior del cuerpo de los esfenoides, y que este conducto pterigoideo termina en la fosa pterigopalatina. Entonces es la denominada arteria vidiana o arteria del conducto carotidio. Entonces aquí tenemos la arteria vidiana. Entonces son los dos pequeños ramos que puede dar la carótida interna en su porción petrosa, ¿sí?, que se relaciona con la cara anterior de la caja del tímpano, y su porción medial carece, vamos a decir, su porción superior de este conducto carotidio carece de hueso, que es la porción lacerum, para llegar al vértice del peñasco. Ahora, si vamos continuando, el segmento C3, que ya que es el segmento cavernoso, si vamos ilustrando aquí el peñasco, el borde anterior del peñasco, aquí sería el borde superior, estamos viendo una cara anterior del peñasco en relación con la fosa craneal media, y aquí tendríamos, ¿sí?, el lacerum, y dentro del lacerum vendría nuestra carótida interna. Bueno, aquí vendría nuestra carótida interna, la porción lacerum, y que viene aquí en el interior del conducto carotidio, y que venía aquí del orificio carotidio externo, que está ahí en la base del peñasco. Bueno, aquí vendría aquí así, y nuestra carótida interna introduciéndose aquí dentro del peñasco. Aquí es donde vendría lo que sería la caja del tímpano. Aquí viene la caja del tímpano. Entonces, esta carótida, después de pasar por el foramen lacerum, se va a dirigir hacia arriba, para después dirigirse hacia adelante. Y aquí es donde se está introduciendo hacia el seno cavernoso, y después tiene aquí otra flexura, que es la flexura anterior, para salirse del seno cavernoso. Entonces, aquí vamos viendo la porción lacerum, y posteriormente cambia de dirección bruscamente, dirigiéndose hacia arriba, para introducirse al seno cavernoso. Ya ven que aquí hay un pequeño ligamento que va del vértice del peñasco hacia el cuerpo de los esfenoides en su porción posterior, en relación con el canal del seno cavernoso, que ya ven que el canal del seno cavernoso se encuentra a los lados de la silla turca. Y entonces este es el ligamento petrolingual. Entonces la importancia del ligamento petrolingual es que está separando la porción petrosa de la porción cavernosa de la carótida interna, que en este punto la carótida interna se dirige hacia arriba, un pequeño segmento vertical, después se dirige hacia adelante en sentido horizontal, y después tiene otra flexura, ¿sí?, anterior. Todo esto en el interior del seno cavernoso. Aquí todo esto vendría aquí dentro del seno cavernoso. Aquí estaría el piso del seno cavernoso. Y aquí adelante podríamos ilustrar la clinoides anterior. Aquí vendría la clinoides anterior, y cómo la carótida interna pasa medial a la clinoides anterior. Y entonces este sería el segmento C3, o el segmento cavernoso, que tiene la característica de tener dos flexuras: una flexura posterior, una porción intermedia, y la flexura anterior. Aquí en el interior del seno cavernoso, la porción C3 de la carótida interna da varias ramitas. Ya ven que la flexura posterior puede dar un tronquito, ¿sí?, que es el tronco meningo hipofisiario.
Pues tenemos aquí el tronco meningo hipoficiario. Este tronco meningo hipoficiario ya ven que se divide en tres ramas, que serían la arteria del tentorio, o la arteria Bernasconi Casinari, la arteria dorsal meningia, que se va a dirigir hacia el clivus, y la arteria hipoficiaria inferior. Entonces, esas son las tres ramas que da el tronco meningo hipoficiario, que puede ser que esté ausente, y entonces cada uno de estos ramos se originan en forma independiente de esta flexura posterior de la carótida interna en su porción cavernosa. Entonces tendríamos la arteria del tentorio, que se va a dirigir hacia el tentorio, y que es la que va a nutrir a los meningiomas que tengan su implantación en el tentorio. Vamos a tener la arteria dorsal meningia, que se dirige hacia el clivus y va a nutrir el sitio de implantación de los meningiomas petroclivales, y un pequeño ramito que se va a dirigir hacia el piso de la silla turca, que es la arteria hipoficiaria inferior. Entonces son de las ramas más constantes de la carótida en su porción cavernosa. En su porción intermedia ya ven que da un ramito que se va a ir, sí, lateral, y va a pasar en relación con la pared lateral del seno cavernoso, que es la arteria lateral inferior, lateral inferior del seno cavernoso, que se va a dirigir hacia la pared lateral del seno cavernoso y se dirige hacia la fosa craneal media, y muchas veces se une con una pequeña arteria que se encuentra aquí en la fosa craneal media, ¿sí? ¿Y qué rama de la arteria meningia media? ¿Qué rama de la arteria maxilar? Que es la arteria meningia media. Ya ven que pueden dar alguna variedad de las fístulas carótido-cavernosas. Esta unión entre la arteria cavernosa inferolateral o lateral inferior y la arteria meningia media. Por último, tendríamos otros ramitos que son los más inconstantes y que están en relación con la flexura anterior, que son las arterias capsulares superiores o de McConnell. Estas arterias capsulares superiores o de McConnell son las más inconstantes, y estas arteritas se van a dirigir a la superficie superior de la cápsula de la glándula hipoficiaria. Si tratáramos de ilustrar en un corte coronal estas estructuras que estamos tratando de estudiar, tendríamos que poner aquí el seno cavernoso, un corte coronal, su pared lateral, el techo, y aquí tenemos el piso y la pared medial del seno cavernoso. Ya ven que la pared lateral está formada propiamente de la porción profunda de la dura, la porción dural, así como también el techo. A diferencia de la pared medial y el piso, que son delgados y están formados por endostio. Aquí tendríamos la fosa craneal media. Aquí tendríamos la hipófisis, y aquí estaría formando el diafragma de la silla turca, el diafragma de hipófisis, ¿verdad? Dejando un pequeño orificio donde pasa el tallo hipoficial. Y la carótida interna, imaginándose ahí en el seno cavernoso, y observamos que en la pared lateral del seno cavernoso pues viene aquí el tercer nervio craneal, que se introduce ahí entre la unión del techo con la pared lateral del seno cavernoso, y abajito tendríamos el cuarto nervio, y después tendríamos la rama oftálmica del trigémino. Recordemos que la rama oftálmica del trigémino, su borde inferior, se relaciona con el piso del seno cavernoso. Quiere decir que la rama maxilar del trigémino ya no se encuentra en relación con la pared lateral del seno cavernoso, porque se encuentran por debajo del límite del piso del seno cavernoso, ¿sí? Entonces vendría más acá abajo, ¿sí? Para dirigirse al foramen redondo en la rama 5.2 del trigémino. Tendríamos aquí otro nerviecito que va dentro, lateral a la carótida interna, envuelto por su meninge y fijo por su trabécula, que es el sexto nervio craneal, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí el tercero, el cuarto, y tendríamos 5.1, la rama otómica del trigémino, y aquí el sexto, que son que están dentro del seno cavernoso. Aquí tendríamos estas pequeñas trabéculas, ¿sí? Del seno cavernoso. La arteria
cavernosa inferolateral vendría aquí así, ¿no? Se va dirigiendo lateral, se relaciona con el sexto nervio, y después pasa aquí a la pared lateral del seno cavernoso y llega a la fosa craneal media, y decíamos que se puede unir a la arteria meningia media, es la arteria cavernosa inferolateral. Entonces, son algunas de las características que presenta la carótida en su porción C3 o su porción cavernosa, ¿no? Y por último tenemos la porción C4, que es la porción supraclinoidea, que va a originarse medialmente a la clinoides anterior del ala menor del esfenoides. Entonces, este segmento C4 tiene la característica que pasa medial a la clinoides anterior y se va dirigiendo posterior, ¿sí?, hacia arriba y ligeramente lateral. Esa es la dirección de esta carótida en su porción C4, que ya ven que la porción C4 es la porción supraclinoidea. Está dirigiendo entonces hacia atrás, hacia arriba y ligeramente hacia afuera, para terminar bifurcándose lateral al quiasma óptico, en la arteria cerebral anterior, que se va hacia adelante en la sección hemisférica, y la arteria cerebral media, que se va dirigiendo, ¿sí?, lateralmente en el fondo de la fisura lateral, la fisura de Sille. La transición entre el segmento C3 y el segmento C4, existe un pequeño segmento, que es el segmento clinoideo. Entonces, este segmento clinoideo, ¿sí?, si tenemos aquí, ponemos los límites de la clinoides, su límite superior y aquí su límite inferior, la carótida, ¿sí?, va a salir del seno cavernoso y tiene que atravesar medialmente lo que sería la clinoides anterior. Y ese es el pequeño segmento clinoideo, que ya ven que este segmento clinoideo está limitado por dos anillos carotidios, un anillo carotidio superior y otro anillo carotidio inferior. De estos anillos carotidios, el anillo carotidio superior, ¿sí?, es grueso y está formado propiamente por la extensión hacia adelante sobre la cara superior de la clinoides anterior del techo de la dura que forma el techo del seno cavernoso y que medialmente, ¿sí?, se va a dirigir hacia el plano esfenoidal. Mientras que el anillo carotidio inferior es muy delgadito y está formado por el epitelio o endotelio que está revistiendo las paredes del seno cavernoso, ¿verdad? Y que propiamente aquí abajo tendríamos la luz del seno cavernoso, y en el segmento clinoideo hay unas pequeñas venitas, un pequeño plexo venoso muy pequeñito, que va a desembocar hacia el seno cavernoso. Es la característica que presenta el segmento clinoideo. Entonces está rodeado por un pequeño plexo venoso y que estas venitas van a desembocar hacia la luz del seno cavernoso y que hacia abajo limitan este anillo, que es el anillo carotidio inferior, y aquí arriba tendríamos el anillo carotidio superior, que es más grueso. El inferior formado por endotelio, que reviste las paredes del seno cavernoso, y el anillo carotidio superior formado por la dura que está formando el techo del seno cavernoso. Entonces, ese pequeño segmento clinoideo, que ya ven que es el que se diseca cuando se hace la clinoidectomía y poder desplazar a la carótida interna, generalmente en sentido lateral, para poder allí operar aneurisma, por ejemplo, de la arteria oftálmica o aneurismas del ápex de la basilar. Inmediatamente por arriba de este segmento clinoideo, o a veces a nivel del segmento clinoideo, esta carótida interna, en su porción supraclinoidea, va a dar origen a uno de sus primeros ramos de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica se origina exactamente en este punto, donde la carótida interna, en su porción supraclinoidea, se va dirigiendo hacia atrás. Entonces dice que esta arteria oftálmica nace de la cara superior de la carótida interna, cuando ésta va haciendo una curvatura, dirigiéndose, decíamos, hacia atrás, hacia arriba y ligeramente lateral.
y va a tener una relación importante con el nervio óptico. Entonces, si vemos una vista superior, aquí de este plano esfenoidal, tenemos aquí la crinoides anterior, tendríamos aquí el canal óptico, y aquí entrando el nervio óptico. Vendría entrando el nervio óptico, y aquí vendría el plano esfenoidal. Y aquí tendríamos entre el nervio óptico y la clinoides anterior, es donde tenemos nuestra carótida interna, que sería la carótida interna, en ese ángulo que forma el nervio óptico y la clinoides anterior. Y entonces en este punto es donde se origina la arteria oftálmica, que va primero inferior al nervio óptico y va ligeramente medial en su superficie ventral. Después el nervio óptico pues entra por al canal óptico para llegar a la órbita, y esta arteria oftálmica, conforme va desplazándose en el interior del canal óptico, va por abajo del nervio óptico y ya dentro de la órbita llega al borde externo del nervio óptico. Y al llegar al borde externo del nervio óptico, va lateral y después se sube al nervio óptico. Y entonces es lo que en la angiografía, en una vista lateral de la angiografía, es donde da el signo de bayoneta la arteria oftálmica, ¿verdad? La forma como la podemos distinguir. Por estas relaciones que tiene con el nervio óptico. Primero va inferomedial al nervio óptico, después lateral al nervio óptico, y después se va dirigiendo por arriba al nervio óptico y medialmente al mismo nervio óptico, dando este signo de bayoneta. Entonces es una rama importante de la carótida interna, esta arteria oftálmica. Posteriormente, más o menos a la mitad de la distancia entre el nacimiento de la arteria oftálmica y la bifurcación de la carótida interna en arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, a la mitad tenemos el nacimiento de otra arteria que se origina de la cara posteromedial de la carótida interna, que es la arteria comunicante posterior. Entonces aquí tendremos la arteria comunicante posterior a la mitad de la distancia entre la arteria oftálmica y la bifurcación de la carótida interna. Entonces aquí tenemos la arteria comunicante posterior, que decíamos nace de la cara posteromedial o simplemente posterior a la carótida interna. E inmediatamente por arriba de ella, más o menos 1 o 2 milímetros por arriba del nacimiento de la arteria comunicante posterior, tenemos la arteria coroidea anterior, que esta nace, ¿sí?, también en la cara posterior a la carótida interna, y esta está de menor calibre, ¿sí?, que la arteria comunicante posterior, que puede variar esto dependiendo de los patrones que tenga cada paciente, que es la arteria coroidea anterior. Tenemos la arteria coroidea anterior. Y ya posteriormente ya tenemos la bifurcación en arteria cerebral media y cerebral anterior. De esa forma podemos dividir la porción supraclinoidea pues, en 3 segmentos. El segmento que va entre el nacimiento de la arteria oftálmica y el nacimiento de la comunicante posterior, que es el segmento oftálmico, que es el más largo de los segmentos de la porción supraclinoidea de la carótida interna. Después tenemos el más pequeñito, que es el segmento comunicante, que estaría entre el nacimiento de la comunicante posterior y la coroidea anterior. Y por último tenemos el segmento intermedio, podemos decir, en longitud, que es el segmento coroidea, que estaría entre el nacimiento de la coroidea anterior y la bifurcación de la carótida interna, ¿verdad? Ahora, durante el trayecto de estos segmentos, aparte de dar estos ramos importantes de la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior y arteria coroidea anterior, el segmento supraclinoideo da ramos perforantes, que son en promedio de 8 ramos perforantes. De estos, los más importantes y más constantes, pues son las arterias hipoficiarias superiores, ¿sí?, y la arteria infundibular, que como su nombre lo dice, se van a dirigir hacia el tallo de la hipófisis a nivel de la eminencia media, ahí en el tuber cinereum, para formar
lo que sería el sistema porta hipotálamo hipofisiario. Cuenta que las arterias hipofisiales superiores pueden ser duplicadas, la arteria infundibular, ¿verdad? Y se van dirigiendo hacia el tuber cinerio. Hay otros ramos perforantes que van al nervio óptico, van hacia el tracto óptico, al mismo quiasma óptico, son pequeños ramos perforantes que da aquí la arteria carótida interna dentro de estos 8. Pero los más importantes son los hipofisiales superiores y la arteria infundibular. Entonces, si gustan, podríamos ver algunas de las disecciones de, del doctor Roton, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos los segmentos, ¿verdad? De la carótida, ¿sí? En una vista lateral y una vista anterior, ¿verdad? Tenemos aquí la carótida común, dividiéndose en carótida externa y carótida interna, y ese sería el segmento cervical que llega hasta la base del cráneo en el orificio carotidio externo. Fíjense cómo hace una curvatura ligeramente hacia arriba y después se va medial y ligeramente hacia adelante, que es la porción, ¿sí?, petrosa, que la porción medial ya veremos que está la porción lacerum. Y después va a dirigirse hacia el agujero carotidio interno y tiene un pequeño segmento que se va hacia arriba y después cambia de dirección hacia adelante, flexura posterior, segmento intermedio y después flexura anterior. Y aquí más o menos quedaría el segmento clinoideo entre el anillo carotidio superior y anillo carotidio inferior para llegar al segmento supraclinoideo o C4, ¿verdad? Entonces sería más o menos así el trayecto de esta carótida. Aquí tenemos la disección de la porción cavernosa, ¿verdad? Aquí tendríamos, ¿sí? Esta sería la porción anterior de la pared anterior del seno cavernoso y aquí está la pared posterior del seno cavernoso. La flexura posterior y aquí tendríamos la flexura anterior y el segmento intermedio de la carótida intracavernosa. En la flexura posterior, aquí se está demostrando la disección del tronco meningo hipofisiario, ¿verdad? Aquí nos están poniendo la arteria dorsal meningia y la arteria hipofisiaria inferior, y no se observa aquí la arteria tentorial, que puede ser que se origine independientemente, y entonces este tronco meningo hipofisiario pues es inconstante en su configuración. El siguiente ramo que decíamos se origina en la porción intermedia, que es la arteria cavernosa y tronco inferolateral, aquí la tenemos, que se va dirigiendo por la pared lateral del seno cavernoso y muy frecuentemente pasa por arriba y después lateralmente al sexto nervio. Acuérdense que el sexto nervio va por abajo y afuera de la porción intermedia del segmento intermedio de la carótida interna. Y aquí estaría la flexura anterior, y aquí hacia la porción medial estarían haciendo las arterias capsulares anteriores o las arterias de McConnell, ¿verdad? Aquí en esta disección, donde se desplazó propiamente toda la pared lateral del seno cavernoso, ¿verdad? Se resecó la clinoides anterior, que hacia arriba, el borde superior de la clinoides anterior, acuérdense que se relaciona con este anillo, ¿sí? Carotidio superior, que está en relación con la pared el techo del seno cavernoso, esta dura madre. Aquí quedaría el segmento clinoideo. Aquí se resecó el anillo carotidio inferior, ¿verdad? Y se desplazó la rama oftálmica del trigémino. Acuérdense que esta rama oftálmica del trigémino, su borde inferior se relaciona con el piso del seno cavernoso, ¿sí? Es la característica que tiene. Esta sería aquí la relación en la cara medial, ¿verdad? Vemos las relaciones aquí con la hipófisis, la silla turca, y aquí nos están poniendo parte de lo que serían las porción clinoidea. Aquí está lo que sería la membrana del nervio óptico, que se quitó toda la clinoides anterior. Y vemos en este acercamiento la porción clinoidea que estábamos describiendo, ¿sí? Aquí se observa que esta porción clinoidea, aquí se está poniendo en forma punteada dónde estaría la clinoides anterior.
se hace la clinoidectomía, y esta porción clinoidea limitada por el anillo superior, y aquí estaría el anillo inferior. Aquí se está poniendo un disector que está dentro de la luz del seno cavernoso. Y este disector, sí, vamos a decir que aquí está topando con el anillo, sí, inferior carotidio. Y aquí esta porción clinoidea decíamos que está rodeada por un pequeño plexo venoso, cuyas venas van a desembocar propiamente ya a la luz del seno cavernoso. Y entonces este anillo inferior carotidio está formado por el epitelio que reviste las paredes del seno cavernoso. Aquí se está observando este epitelio que reviste las paredes del seno cavernoso, y aquí está el disector dentro de la luz del seno cavernoso, y aquí está, vamos a decir, tocando el anillo, ¿sí? Carotidio inferior. Y mientras que el anillo carotidio superior es un anillo grueso que está formado por la dura madre que forma el techo del seno cavernoso y que medialmente se va a continuar con el plano senoidal. Aquí están disecando el epitelio, el endotelio, perdón, del seno cavernoso, ¿verdad? Que forma el anillo carotidio inferior, ¿verdad? Y aquí estaría el segmento clinoideo. Y esta es propiamente la luz del seno cavernoso. Muy bien. Aquí vemos todavía sin levantar estas paredes rígidas del seno cavernoso, las paredes durales. Aquí tenemos la clinoides anterior, este sería el plano senoidal, ¿verdad? Y aquí entre la clinoides anterior y el plano senoidal tendríamos el canal óptico, donde se introduce el nervio óptico, y tenemos que entre el nervio óptico medialmente y la clinoides anterior lateralmente tenemos el paso de la carótida interna en su porción supraclinoidea, dirigiéndose hacia arriba, hacia atrás y ligeramente lateral. Y decíamos que exactamente aquí saliendo del segmento clinoideo, en su cara superior de esta flexura anterior de la carótida y en su porción supraclinoidea se está originando la arteria oftálmica. Y aquí estamos viendo perfectamente cómo esta arteria oftálmica se encuentra ventral o inferior al nervio óptico y va a introducirse hacia el canal óptico junto con el nervio óptico. Entonces, siempre que disecamos el nervio óptico, cuando se introduce al canal óptico, la arteria que se va a encontrar inmediatamente por abajo de él va a ser la arteria oftálmica. Aquí es donde tendríamos este segmento, ¿sí? El segmento oftálmico, que es el más largo de los segmentos de la porción supraclinoidea de la carótida interna, y que decíamos que entre la arteria oftálmica y aquí la arteria comunicante posterior se encuentra el segmento oftálmico, que estaría a la mitad de la distancia entre la arteria oftálmica y a más arriba, aquí se cortó, el origen de la cerebral anterior y cerebral media. Aquí tenemos esta comunicante posterior que, si se dan cuenta, aquí se observa que tiene una pequeña dilatación infundibuliforme, que puede ser una variante anatómica, aunque algunos autores lo consideran como precursor de aneurismas de la comunicante posterior. Inmediatamente por arriba, ¿sí? unos 2 milímetros por arriba del nacimiento de la comunicante posterior y ligeramente posterolateral a la carótida interna, tendríamos el nacimiento de la coroidea anterior, ¿sí? Que esta coroidea anterior, una vez que nace de la cara posterolateral de la carótida interna, se va dirigiendo posteromedial, relacionándose hacia arriba con el tracto óptico. Aquí tendríamos el quiasma óptico y más atrás ya vendría el tracto óptico. Y entonces tenemos aquí la arteria coroidea anterior, ¿sí? Y este es el pequeño segmento comunicante de la comunicante posterior y la coroidea anterior. Para continuar después el segmento coroideo. Bien. Aquí tenemos otra vez la disección, donde se está quitando aquí otra vez la clinoides anterior, ¿sí? Vemos aquí el pequeño ligamento falciforme que forman el techo de la entrada hacia el canal óptico, ¿verdad? Y tenemos aquí la porción supraclinoidea de la carótida interna, ¿verdad? Pasando entre el nervio óptico medialmente y la clinoides anterior lateralmente. Vemos aquí en la unión del techo del seno cavernoso
con la pared lateral del seno cavernoso la entrada del oculomotor. Tenemos la entrada de este oculomotor para dirigirse acá hacia la fisura orbitaria superior. Toda esta es la fosa craneal media y esta es la pared lateral del seno cavernoso y aquí se está disecando la porción clinoidea de la carótida interna. Otra vez aquí tenemos este acercamiento del segmento clinoideo de la carótida interna, ¿sí? Ligamento falciforme, recuerden que viene aquí de la dura que va a cubrir parte, como podríamos decir, el techo de la entrada del canal óptico. Tenemos el nervio óptico y ventral a él el nacimiento de la arteria oftálmica en la cara superior de la flexura anterior de la carótida interna, ¿sí? Más hacia acá atrás, desde aquí está disecando el nervio óptico. Aquí tendríamos parte del ligamento falciforme y la porción clinoidea, ¿sí? Con el plexo carotidio. Aquí en esta disección muy amplia del doctor Roton, donde se disecaron las vainas de meninges que forman la pared lateral del seno cavernoso, ¿verdad? Y recuerden que esta pared lateral del seno cavernoso hacia atrás se está relacionando con una pequeña cavidad que es el cavum trigeminal o cavum de Meckel, donde se aloja el ganglio del trigémino. Entonces, aquí se quitó propiamente esta meninge que forma este cavum trigeminal y se observa la estructura plexiforme que presenta el ganglio del trigémino, que hacia atrás tiene su raíz sensitiva y su raíz motora, entrando aquí hacia el cavum de Meckel o cavum trigeminal. Tendríamos aquí el nacimiento de la arteria del nervio oftálmico. Fíjense bien cómo este nervio oftálmico, su borde inferior está en relación con el piso del seno cavernoso. Entonces el seno cavernoso llega hasta aquí, donde está ahorita pasando el cursor, hasta ahí llega el piso del seno cavernoso. Entonces el piso del seno cavernoso se está relacionado con el borde inferior de la rama oftálmica del nervio trigémino. Quiere decir que la rama maxilar que se está dirigiendo aquí hacia el agujero redondo, ¿sí? Tiene la característica que no se encuentra ya en relación con la pared lateral del seno cavernoso, se encuentra ya en la porción inferior del piso del seno cavernoso. Y aquí tenemos la rama mandibular dirigiéndose al foramen oval, ¿verdad? Aquí tendríamos estos nervios que se encuentran en la pared lateral del seno cavernoso. Tenemos aquí el tercer nervio, el oculomotor, y el que se relaciona con el borde libre del tentorio, que es el troclear, dirigiéndose los dos hacia la fisura orbitaria superior, que aquí se abrió hasta la fisura orbitaria superior. Aquí tenemos el ligamento petroesfenoidal o petroclinoideo, ¿sí? Que forma el techo de este canal, que es el canal de Dorelo, y aquí tendremos el paso del sexto nervio craneal, que viene hasta acá, ¿verdad? El sexto nervio craneal. Muy bien. Aquí tenemos este ligamento que decíamos que limitaba la carótida interna en su segmento petroso de su segmento cavernoso, que es el ligamento petrolingual. Entonces, mira aquí, este ligamento petrolingual va aquí, este es el peñasco, es el vértice del peñasco, ¿sí? Acuérdense que en el vértice del peñasco se encuentra el foramen interno del conducto carotidio. Y ese ligamento petrolingual va de este vértice del peñasco y se dirige hacia el cuerpo del esfenoides, inmediatamente lateral, ¿sí? Al canal del seno cavernoso, que está lateral a la silla turca en su porción posterior. Este es el ligamento petrolingual. Aquí tenemos el segmento petroso de la carótida interna, que aquí correspondería al segmento lacerum, ¿sí? Al subsegmento lacerum del segmento petroso. Aquí es donde estaría relacionándose hacia adelante con la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Y aquí podemos ver este nervio, que es el nervio petroso mayor, que se labra su propio conductito aquí en la cara anterior del peñasco, y que si lo seguimos viene del acueducto del facial, donde estaría el ganglio geniculado del facial. Y entonces este nervio petroso se va a dirigir hacia el foramen lacerum, y ustedes saben que la carótida interna va rodeada por un plexo, que es el plexo carotidio, que es la porción simpática, que va a dar la inervación ahí a los vasos cerebrales. Y entonces
este plexo petroso va a dar un nervio, que es el nervio petroso profundo, que se une al nervio petroso mayor que viene del facial, se están uniendo y salen del cráneo a través del foramen lacerum. Y al salir del foramen lacerum, se dirigen hacia adelante y se van a dirigir a un conducto que se forma entre la unión del cuerpo del esfenoides con los procesos pterigoides del esfenoides, que es el conducto, ¿sí? Es el conducto pterigoideo, donde va este nervio, que es el nervio del conducto pterigoideo, antes conocido como nervio vidiano. Entonces, este nervio vidiano, recuerden que se forma de una rama parasimpática, que viene del facial, que es el nervio petroso mayor, y una rama parasimpática que viene del nervio petroso profundo, del plexo carotidio, y de aquí va a llegar, recuerden que este nervio vidiano, o nervio del canal pterigoideo, llega a la fosa pterigopalatina a través de este conducto y va a hacer conexión con el ganglio esfenopalatino, que es un ganglio parasimpático, donde hace relevo el nervio petroso mayor, que es parasimpático. Vemos aquí el sexto nervio ventrolateral a la carótida interna, el cuarto y el tercer nervio. Y aquí se ven las flexuras muy bien de la carótida intracavernosa, la flexura posterior, la flexura anterior y el segmento intermedio, ¿verdad? Y aquí estaría, se ve muy bien el segmento clinoideo entre el anillo carotidio inferior y el anillo carotidio superior, ¿verdad? Aquí tenemos un acercamiento de cómo el sexto nervio entra al seno cavernoso por este canal de Dorelo, limitado hacia arriba por el ligamento petrosfenoidal, petroclinoideo, ¿sí? Y va lateral a la carótida interna en su porción cavernosa. Y aquí se ve muy bien el ligamento petrolingual, ¿sí? Que limita la porción lacerum, que es un subsegmento de la porción petrosa, y ya la porción cavernosa, que ya está aquí dentro del seno cavernoso. Bien, ahí está, más disecciones donde podemos ir delimitando cada uno de estos elementos. Aquí se ve muy bien la fisura orbitaria superior, ¿sí? Donde pasa parte de las venas oftálmicas, sobre todo la vena oftálmica superior, y donde está introduciendo el tercero, cuarto, la rama oftálmica del trigémino y el nervio abducens. Y aquí tendríamos el foramen redondo. Recuerden que el foramen redondo tiene la característica de estar vertical en el extremo anterior de las alas mayores del esfenoides, y este foramen redondo, que es vertical, es donde se está introduciendo la rama maxilar del trigémino. Y posterolateral tenemos el foramen oval con la rama mandibular, y lateral al foramen oval el foramen espinoso con la arteria meningia media. Aquí tenemos el nervio petroso mayor, que viene aquí de su conducto, ¿sí? Que le llaman muchas veces ahí el conductito ahí de falopio, ¿verdad? Donde va el nervio petroso mayor que viene del facial, llega aquí a la porción lacerum y sale por el conducto, por el foramen lacerum, sale del cráneo. Aquí nos están desplazando lateralmente inferior la rama oftálmica del trigémino para que podamos observar perfectamente el sexto nervio, ¿sí? Entrando por el canal de Dorela. Este acercamiento, otra vez la porción clinoidea de la carótida interna, después de la clinoidectomía, los anillos superior y anillo inferior carotides. Y aquí nos están ilustrando los límites del seno cavernoso. Bien, fíjense, si se dan cuenta, en esta vista lateral del seno cavernoso, podríamos decir que esta pared lateral del seno cavernoso, si marcamos la luz del seno cavernoso, tendría forma de un pequeño triángulo con base superior y vértice anterior. La base relacionándose con el clivus y el vértice llegando hacia la fisura orbitaria superior. Tenemos el borde superior que limita el techo del seno cavernoso, y tendríamos el piso. Y aquí este piso, en relación, ¿sí? Con aquí lo que se hizo fue desplazar la rama oftálmica del trigémino, la desplazaron, bien, esta es la rama oftálmica del trigémino. Se desplazó hacia abajo, junto con la rama maxilar del trigémino, pero aquí, este borde inferior de la rama oftálmica del trigémino vendría exactamente al nivel de esta línea punteada, que limita el piso del seno cavernoso. Y fíjense cómo en relación con el piso del seno cavernoso es donde se encuentra la altura del ligamento petrolingual,
Aquí se ve muy bonita la porción lacerum, el ligamento petrolingual y ahí la entrada hacia la seno cavernosa de la carótida interna. Y aquí, por último, tendríamos la disección de la porción supraclinoidea de la carótida interna. Aquí tenemos una vista superior. Tendríamos aquí la clinoides anterior, el nervio óptico, y entre los dos, la porción supraclinoidea de la carótida interna, ligeramente hacia arriba, atrás y ligeramente lateral. Aquí se está retrayendo al lóbulo temporal y observamos que lateral a la clinoides posterior, de hecho hasta se le abre una pequeña escotadura, tenemos el paso del óculo motor, que está introduciéndose, imaginándose aquí en la pared lateral del seno cavernoso. Tenemos medialmente aquí el diafragma de la silla turca con el tallo de la hipófisis. Esta disección un poquito más amplia, se abrió el plano esfenoidal. Ya ven que al fresar el plano esfenoidal entramos al techo del seno esfenoidal, ¿sí? Para los abordajes combinados supra, transcraneal y transesfenoidal, ¿verdad? Aquí tendríamos las arterias hipofisiarias superiores, que son de las ramas perforantes de la carótida interna que generalmente se originan del segmento oftálmico. Ya que daba 8 ramos perforantes en promedio, y el segmento oftálmico da las 4, da 4, y las otras 4 se originan del segmento comunicante y segmento coroideo. Aquí está muy bien el nacimiento de la arteria hipofisiaria superior, ¿sí? También me voy a quitar la arteria infundibular, que van a formar parte del sistema porta hipotálamo hipofisiario. Aquí ya se observa la bifurcación de la carótida interna. Esta sería la ceba anterior, y aquí el fondo de la fisura lateral de Silvio, introduciéndose la ceba al medio. Aquí tenemos una relación importante de la bifurcación de la carótida lateral al borde lateral del quiasma óptico. Es una relación importante, y medialmente a la profundidad de la fisura lateral. Aquí se observa perfectamente cómo al desplazar ligeramente lateral el nervio óptico, por abajo de él se encuentra el nacimiento de la arteria oftálmica, que se origina de la flexura anterior de la carótida interna, en su superficie superior de esta flexura, la arteria oftálmica, que en un principio va ventromedial al nervio óptico, después se va por abajo el nervio óptico dentro del canal óptico, y dentro de la órbita va borde lateral del nervio óptico, y después se monta sobre el nervio óptico para dirigirse anteromedial, para dar el signo de bayoneta en el angiograma cerebral en una vista lateral. Aquí estamos viendo, dentro del seno cavernoso, decíamos que el tronco meningo hipofisiario, dentro de sus ramos estaría la arteria hipofisiaria inferior. Es aquí, este es el nacimiento de la arteria hipofisiaria inferior, pero fíjense, ya estaríamos allí en la porción posteromedial de la luz del seno cavernoso. Esta vista superior, aquí se quitó la clinoides anterior, que es, entonces, muy importante, cuando se hace la clinoidectomía, ir encontrando los anillos carotídeos superior e inferior, liberar la carótida interna en su porción clinoidea, cortando el anillo superior para poderlo desplazar lateralmente o medialmente y disecar aneurismas de la arteria oftálmica, o bien irse hacia el ápex de la basilar, que quedaría exactamente aquí, atrásito del dorso de la silla turca, para aneurismas del ápex de la basilar. ¿Sí? Muy bien. Pues ahí la vamos a dejar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, un comentario que quieran para complementar esto. La mejor forma de aprenderlo es disecarlo, un bloque de seno cavernoso, ¿no? Los escucho. Hola, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bien, maestro? gracias a Dios. Están ahí estirándose bien rico, ¿verdad? Sí, maestro, ¿cómo ves? De la clase todo muy bien. De hecho, en el consejo venían varias preguntas justo de lo que vimos hoy. Sí, hicimos los R4 la primera parte del examen de consejo y venían muchas preguntas de lo que acaba de comentar. Ah, lo hubiéramos visto antes, ¿no? Del examen de consejo. Sí, exactamente. Estuvo bien así para que no dijeran que hicimos trampa. Se aprende más de los errores que de los aciertos.
Sí, exacto, maestro. Pero ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en esa primera parte? Bien, Bien, bien. bien, muy bien, maestro. Sí, creo que todo lo revisamos con usted. Todo lo que venía de anatomía lo revisamos con usted. Sí, y tenemos nuestra carta de Ah, qué aprobación. padre. Sí, maestro. Más importante. Qué bueno. Felicidades. Gracias. Sí. Muy bien. Pues el próximo miércoles continuamos. Todavía nos falta ver la arteria comunicante posterior, cordea anterior. Y después ya nos vamos al complejo de la comunicante anterior con la cerebral anterior, cerebral media y después cerebral posterior. Vale, maestro. Y acabaríamos con sistema vertebral. ¿Vale? Muy bien, gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.